Coffee State. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, que comentan, que nos dan sus opiniones, sugerencias de contenido. Lo agradecemos mucho y lo valoramos. Si aún no sigue nuestro canal, por favor sígalo, comparta este canal con personas que usted crea que le puede interesar este contenido de valor que hacemos en la Venus Coffee State. Vamos a seguir con nuestra serie que le hemos titulado, en nuestra segunda serie. La primera serie fueron variedades y la segunda serie que estamos ahora es nutrición inteligente con la Venus Coffee State. Estamos en el capítulo 15 de nuestra serie y nos ha gustado porque siempre nos llegan mensajes de temas y con todo gusto los vamos a desarrollar. Por favor, si ustedes también tienen algún tema relacionado a nutrición, con todo gusto lo desarrollamos. Así que sean bienvenidos todos y todas. Y el capítulo de hoy es un capítulo que me gusta mucho y me ha despertado la observación mucho más en la finca La Venus. Por supuesto, estudiar y escuchar experiencias de otros productores de café y productoras. Le hemos titulado Sombra y nutrición inteligente del café. ¿Okay? Por favor, abrochémonos los cinturones y vamos a entrarle de lleno a este capítulo. Es importante decir que en la caficultura surge una pregunta que divide opiniones. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es mejor producir con sombra o sin sombra? Es un debate no de ahora, sino de hace algún tiempo. Y no se trata de ideologías ni de escoger bandos sobre la respuesta a la pregunta. Se trata de entender cómo cada sistema afecta la nutrición, la fisiología, la longevidad o la vida de la planta y los costos reales para producir. Entonces, con ese preámbulo, en este en vivo vamos a hablar claro, sin romanticismo y compartiendo la información que está en evidencia científica, ya sea en estudios o validaciones, y también basados en la evidencia de la Venus, ¿verdad? Bienvenidos a todas las personas que se suman al en vivo. Entonces, ¿por qué algunos sistemas sin sombra funcionan en ciertos contextos? Lo vamos a entender mejor. ¿Por qué otros sistemas con sombra son más sostenibles? Y cómo cada sistema modifica la nutrición, la fertilización y la vida útil de los cafetales. Entonces, ¿por qué muchos productores siembran sin sombra? Respondamos la pregunta. Existen razones técnicas, reales y económicas que son válidas para decidir si yo siembro mi café sin sombra, ¿verdad? ¿Cuáles son esas razones? Bueno, se da una productividad a corto plazo, mayor productividad a corto plazo. Los cafetales a pleno sol generalmente producen más café en los primeros 3 a 5 años. Y esto se debe a que hay una mayor fotosíntesis, hay un crecimiento más acelerado, hay una mayor respuesta al fertilizante de liberación rápida. Esto funciona especialmente en suelos profundos y fertilidad, y buena fertilidad, o con una fertilidad alta. Otra razón de sembrar café sin sombra es facilita las labores y la mecanización. Esto aplica más para Brasil o donde se comienzan a hacer actividades de mecanización. El manejo se hace más simplificado. Por ejemplo, los productores que tienen mano de obra sienten que un sistema con sombra, sin sombra, perdón, es más fácil manejar. ¿Por qué? Hay menos podas para la sombra, hay menos competencia por luz entre el café y la sombra, es más rápido caminar y trabajar y hacer todas las labores de mantenimiento. La otra razón para tener café sin sombra es toda la maquinaria mediática de marketing que hace una influencia del mercado y la agroindustria de agroquímicos. El 95 al 99% del café del mundo va a mezclas o cafés industriales. La industria prioriza volumen, no necesariamente atributos de origen o cafés con alto perfil de taza. Por eso históricamente se promovió el modelo sin sombra. Una industria que lo que quiere es volumen para hacer sus mezclas y ganar más, ¿verdad? Pasemos a otro aspecto. ¿Qué consecuencias? Porque sí tiene ventaja, pero entonces, ¿qué consecuencias tiene un café sin sombra? Aquí vamos. No es que sea malo, ¿verdad? Para comenzar, pero es un sistema de alto consumo nutricional.
Las investigaciones coinciden en varios efectos. Por ejemplo, bienvenido a todos los amigos que están entrando. Mayor agotamiento del suelo cuando el café está sin sombra. Y esto es porque se pierde con mayor rapidez la materia orgánica, la humedad, los microorganismos benéficos y la capacidad de intercambio catiónico del suelo, que eso tiene que ver después con la disponibilidad de nutrientes, inclusive con la acidez. Otro efecto negativo de no tener sombra es más estrés hídrico y térmico. El suelo se calienta más al no tener sombra. La evapotranspiración de las plantas aumenta y por ende o por consecuencia el árbol entra en un estrés más rápido. La floración es más sensible, se queman muchas flores. El cuajado puede fallar con temperaturas extremas. Ya lo hemos vivido y lo estamos viviendo, además hay estudios de eso. Otra consecuencia de no tener sombra, mayor costo nutricional. ¿Por qué? Porque se nos dispara, hay que nutrir más la planta. Un café a pleno sol consume más nitrógeno, potasio y calcio para sostener su metabolismo acelerado. Los modelos sin sombra requieren mayor fertilización, hacerlo más onzas por planta, más veces por año, con mayor precisión y un mayor gasto por manzana. Hola René, un gusto. Xiaowi, ¿qué opinas sobre la operación Barbaroja y su influencia en el colapso estratégico del tercer? Es lo que les digo, es malo a veces tomar café sin sombra también. Ok, otra consecuencia de no tener sombra en nuestros cafetales es menor longevidad del cafetal. Un fuerte abrazo a todas las personas que están entrando. Gracias por estar en este en vivo de la Venus Coffee State. Estamos con la serie Nutrición Inteligente y estamos comparando qué es lo que ocurre los cafés con sombra y sin sombra versus la nutrición. Juan, hola, 115 años cultivando café bajo sombra de guamo, caficultura conservativa. Bárbaro. Ok, entonces otra razón es menor longevidad de las plantas cuando estamos sin sombra. Con sombra un cafetal puede durar de 20 a 25 años y más todavía. Sin sombra en muchos casos cae su productividad, ya a los 5 o 6 años entra a manejo, ¿verdad? Rápidamente. Entonces ahora hablemos el sistema con sombra, ¿por qué funciona? Vamos a ver la otra cara de la moneda. Ya les hablé de qué pasa con el café sin sombra, beneficios y desventajas. Ahora les voy a hablar del café con sombra. Ok. El café con sombra proviene de sotobosques etíopes. Fue encontrado en bosques etíopes. Hola José Luis, mucho gusto. Su fisiología está adaptada a la luz filtrada, es decir, a través de sombra. ¿Cuáles son los beneficios comprobados de tener un café con sombra? Ok, mejor retención de humedad en los suelos, menor estrés hídrico, más actividad microbiana, micorrizas, solubilizadores de fósforo, por ejemplo, mayor materia orgánica en los suelos, menor consumo de nitrógeno y potasio. Allí viene un ahorro que más adelante se los voy a hablar. Mayor longevidad de los cafetales, mayor estabilidad frente a sequías extremas. Miren cuántos beneficios tiene el tema de tener sombra en un cafetal. Sombra regulada, ¿verdad? Impacto directo en la fertilización de tener un cafetal con sombra, ok, y diversificada. Se reduce la necesidad del nitrógeno entre un 15 a un 30%, bárbaro ese dato. El potasio se aprovecha mejor por mayor humedad. Hay menos pérdidas por volatilización. Las raíces trabajan más profundo y con menos estrés. Por consiguiente, esto es un sistema más lento. Es un sistema más lento, pero más sostenible y más económico a largo plazo, ¿verdad? En la Venus Coffee State no imponemos modelos. Nosotros les contamos, yo he contado mucho en diferentes plataformas que hace algunos años tenía mi café sin sombra y yo tomé una decisión de ponerlo con sombra porque entendí muchas de estas cosas que hoy les estoy compartiendo. Ahora trabajamos con sombra diversificada porque da más estabilidad. Priorizamos un suelo que tenga, nosotros nos interesa que nuestro suelo sea vivo, que tenga micorrizas
y no depender tanto al extremo de los agroquímicos. También como producimos café de origen, no solo volumen, nosotros tenemos que ser diferentes y competitivos. Hemos convivido por años con la broca, por ejemplo, sin usar insecticidas para ello. Cuando usted no tiene sombra, la broca es más agresiva, su ciclo reproductivo se reduce y va a tener más pérdidas por daños de broca. Y también preferimos ecosistemas funcionales y eso nos da estabilidad. Ok, otras reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. Un abrazo y un saludo a los que están entrando y nos ven. No se trata de café con sombra o sin sombra, amigos y amigas. Se trata de nutrición inteligente y de elegir el sistema que mantenga un suelo vivo, que es la clave de la producción, que sea económicamente sostenible, ¿ya? No siempre los precios van a estar altos, que aumente la longevidad o la vida de las plantas de café, que no se me agoten tan rápido y que se reduzcan los riesgos climáticos. Algunas fuentes bibliográficas que yo he usado hasta ahorita, además de la experiencia, para que ustedes vean que estoy hablándoles con evidencia científica y con la práctica. Por ejemplo, hay un estudio de Coffee World Research del 2023, hay otro estudio del CATI en el 2020, hay un estudio de Embrapa Café de Brasil en el 2016 al 2022, el CIRAT de Francia en el 2017 es un estudio relacionado a esto, y la FAO en el 2019. Esos son los documentos que yo he leído para poder hacer mi participación ante ustedes. Entonces, desmenucemos un poco más este tema de rentabilidad a largo plazo, café con sombra o sin sombra, que es más rentable. En términos sencillos, ¿verdad? La ciencia lleva más de 30 años comparando ambos sistemas, no es de ahora este tema. Y aunque el café sin sombra produce más a corto plazo, cuando hablamos de rentabilidad, a largo plazo las conclusiones son bastante claras. Ojo al dato. Aquí está un resumen que les voy a compartir. Ok. El café sin sombra, produce más en los primeros 3 a 5 años. Porque tiene más radiación, crece rápido y responde fuerte a la fertilización. Pero come mucho más. A mí me dicen, mire, fíjese que mi parainema, más con los híbridos, está bien cargado, pero la antragnosis lo agarró y lo tiene casi sin hoja. Lo primero es nutrición. La antragnosis ya es un efecto, ¿verdad?, de una mala nutrición. Y están a los rasos, en la mayoría de los casos que me han llegado. Otra situación, se vuelve más caro con el tiempo ese sistema. Al no haber sombra, baja la materia orgánica en el suelo se calienta más, les estoy repitiendo otra vez varias cosas, aumenta el estrés hídrico y el resultado es más fertilización, más correctivos, más aplicaciones foliares, más riego donde se puede hacer y más costo de control del estrés. Otro efecto de tener cafetales a lo raso, a pleno sol, es la vida del café más corta. Un café sin sombra suele decaer, inclusive a veces ya no es rentable a los 12 y 15 años. 2, 3 manejos de tejido y nos fuimos, ¿verdad? Hay un mayor costo acumulado, más renovación más frecuente. Eso es igual a una rentabilidad baja. Entonces, hablemos ahora del café con sombra. De nuevo, me interesa que estos conceptos los entendamos para que ustedes tomen sus decisiones, ¿verdad? Cada uno de nosotros como dueños de finca tomamos nuestras propias decisiones, pero con información. El café con sombra es igual a menos fertilizantes, es más estable y la vida útil es más larga, ¿verdad? Entonces, el café con sombra produce un poco menos al inicio, pero la productividad se vuelve estable por muchos años. Usa mejor los nutrientes. Eso quiere decir que aprovecha mejor los nutrientes, pero también necesita menos fertilización. Antes le decía menos nitrógeno y menos potasio. Usa, por ejemplo, el nitrógeno que apliquemos se va a aprovechar mejor, el potasio se va a perder menos, el magnesio y el calcio se movilizan mejor. La microbiología del suelo, incluyendo micorrizas, que son clave. Yo les hice un envío de micorrizas. Se mantienen activas,
Un saludo a mi hermano Eduardo hasta El Salvador y a todos mis amigos de El Salvador. A todos, de todos los países que me ven, de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia. Un fuerte abrazo. Ok, entonces la mayoría de los estudios reportan ahorros de entre un 15 a un 30% en la fertilización cuando tenemos sombra. Cafetal con sombra diversificada produce hasta 20, 25 años y mucho más. Gastamos menos. Desde Chile, wow. Jonathan, un abrazo. Un abrazo a vos y a toda la gente de Chile. Gracias por estar aquí. Entonces, cuando estamos diciendo que va a haber menos estrés cuando tenemos sombra en los cafetales. Esto quiere decir que menos marchitez, menos aborto floral, menos aplicaciones de aminoácidos, que ahora para todo es aminoácidos, bioestimulantes, hormonas y micronutrientes. Yo no digo que con sombra no los vamos a usar, seguramente los vamos a usar menos y con menos frecuencia, ¿verdad? Y esto, por consiguiente, cuando hay sombra en un cafetal, tenemos menos pérdidas por olas de calor. ¿Qué dicen los estudios? Para que no crean que es Máximo el dueño de la finca, la Venus Coffee Estate. Y no, yo me ahorro el 50%, dice Juan, imagínense. Los estudios dicen que entre un 25 a un 30, él se ahorra el 50%. Yo estimo que me ahorro un 35% en fertilización en la finca La Venus, según lo que he analizado. Entre un 35 y un 40%. Ok, ¿qué dicen los estudios? Para que vean que hay evidencia. Ok, el CATIE, que está en Costa Rica, un instituto de mucho prestigio, por 12 años analizó este tema. Y la conclusión es, los sistemas con sombra generaron rentabilidad acumulada superior, incluso cuando la producción anual fue menor. Esto se debió a la reducción de los costos en fertilización y renovaciones. Ojo al dato. El CIRAP, un instituto que está su sede en Francia, pero que tiene operaciones en todo el mundo cafetalero, tiene esta conclusión de uno de sus estudios. La sombra reduce costos entre un 18 a un 32%, principalmente por menor necesidad de nitrógeno, potasio y calcio durante la fase productiva. Y aquí mi amigo Juan, a él reduce un 50%. Coffee World Research, un instituto de prestigio que está en Texas y también hace estudios en toda Latinoamérica. Ellos concluyen, los sistemas con sombra muestran menor variabilidad interanual, es decir, que un año un año me da 100 quintales y el otro año se me bajó a 40, el otro año, esas variaciones entre años se reduce bastante, lo cual hace que la rentabilidad sea más estable, especialmente frente al estrés climático. Embrapa es un instituto de investigación de Brasil. Ellos dicen, incluso en zonas donde predomina el café sin sombra, cuando se modela la rentabilidad a 20 años, la sombra ligera o moderada supera el valor presente neto del café por menor costo acumulado cuando hay sombra. Entonces ahí podemos ver, ustedes toman sus decisiones. De nuevo yo les digo, mi objetivo es darle información, ¿verdad? Ok. Entonces, en resumen, no podemos hablar de nutrición inteligente si yo no les hablo de la sombra. ¿Por qué? Porque estamos hablando, miren, el suelo es el factor principal de producción. Un suelo fértil o no fértil, un suelo con materia orgánica o no materia orgánica, un suelo compactado o no compactado, un suelo ácido versus un suelo neutro, ¿verdad? Que es lo que queremos. Un suelo con poca actividad microbiana versus un suelo que está envenenado. Entonces, la sombra juega un papel importante porque la sombra regula la temperatura. Ahorita se están haciendo muchos estudios sobre la influencia que tiene la temperatura, no solo en una época seca, que puede ser el verano, pueden ser semanas,
y meses, sino en el día. Están haciendo estudios de cómo varía la temperatura entre el día y la noche y cómo eso tiene un efecto sobre el café, sobre el calentamiento del suelo y en algunos momentos críticos del café como la floración. Entonces es importantísima la sombra. Además, la sombra es un motor porque las raíces llegan a una profundidad importante, pueden extraer agua que está profunda, pueden extraer nutrientes que están profundos y ponerlos a disposición de las plantas. Si el suelo tiene buena materia orgánica, va a haber una buena actividad microbiana, especialmente en micorriza. Las micorrizas destraban, por decirlo de esa manera, o ponen a disposición o hacen más solubles, por ejemplo, el calcio que está en el fósforo que está en el suelo, ¿verdad? Y nos ayudan inclusive a bajar el pH del suelo. Entonces, el suelo es algo que le tenemos que prestar atención, amigos y amigas. Es la base de la producción y los que somos productores de años y que amamos la tierra, por favor pensemos en el suelo. Pensemos que la vida de nuestra finca, la vida para si esperamos que nuestros hijos vayan a trabajar a esa finca, ojalá que se pueda, ¿verdad? Que nuestros hijos sigan trabajando, pues que trabajen en un suelo que no esté envenenado, que trabajen en un suelo más o menos fértil. Y cada uno de nosotros al final, amigos, toma la decisión sobre cómo o qué sistema producir. Nosotros en la finca La Venus dimos un gran paso de comenzar a establecer sombra desde hace 5 años y ya tenemos todos nuestros lotes con sombras diversificadas. Tenemos guava, guineos y algunos lotes tienen cacao inclusive. Un cacao que nos ha costado hasta 11 años adaptarlo porque el cacao es de zona baja. Pero en la finca La Venus lo hemos logrado adaptar a una zona de 1100 metros. Entonces, y hay otras plantas que pueden servir. Ese es el mensaje que les quiero dejar y ese es el en vivo. Mañana, si Dios quiere, voy a hablar de otro en vivo. Si no lo hago mañana, lo hago el sábado, pero el próximo en vivo va a estar bueno porque voy a hablarles cómo influye la distancia de siembra y la densidad poblacional en el resultado de la nutrición o qué tan demandantes son un sistema contra el otro. Porque ahora estamos viendo que las distancias de siembra son 3 metros de calle o 2.5 metros de calle. Eso tiene un efecto en nuestro plan de nutrición y van a ver qué bonito que va a estar ese en vivo. Así que hasta aquí dejo este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Por favor, compartan, díganme qué piensan, escriban en los comentarios, yo los leo, los respondo con todo gusto. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y como siempre, yo le pido a Dios que nos proteja, nos ilumine a todos los productores de café y nos dé estrategias para que nuestras fincas de verdad se conviertan en empresas rentables. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.